Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, como por cuestiones de tiempo y de Zoom, la clase quedó incompleta y posteriormente con el grado 11.2, 11.4 se nos fue el fluido eléctrico. Pues aquí les estoy haciendo un video para explicarles la clase nuevamente para los que no llegaron a tiempo, y para aquellos que sí estaban pues quedó incompleta. Entonces voy a ir rápido esta parte para llegar donde quedamos. Bueno, los datos que nos da el ejercicio es este. Dice: con los siguientes datos calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados, es decir, la tabla con intervalos y los no agrupados, y realizar 3 gráficos estadísticos. No nos especifican cuál, lo que ustedes quieran. Entonces lo primero que voy a hacer es ordenar los datos de menor a mayor. En este caso, por cuestión de tiempo, ya están organizados de menor a mayor. Lo segundo es contar cuántos datos hay. Entonces Excel me permite enumerar de esta forma fácil. Selecciono 1, 1 y 2 posiciones y voy hasta el final. Quiere decir que hay 15 datos, las 15 posiciones. Bien, lo subrayo de rojo para no confundirme. Entonces, desde el dato 1, que es 10, hasta el dato 15, que es 50. La media aritmética es el mismo promedio. En Excel hay una función. ¿Cuál es el promedio? Sumar todos los datos y los dividimos entre el número total de datos. Entonces, igual promedio, abro paréntesis, selecciono desde el dato 10 hasta el dato 15. Ojo, el 10 se repite, hay que colocar las veces que se repitan los números. Ya en este rango, desde 10, que está en A6, miren, A6, hasta 50, que está en O6. Cerramos paréntesis, le damos Enter. 28.86. Para que no salgan tantos números decimales, nos vamos acá y seleccionamos solamente 2 decimales. Después la moda, ya todos están claros, la moda es el dato que más se repiten. Entonces en este caso la moda es multimodal, porque hay más de 2 modas y son el dato 10, el 15 y el 25. Y la mediana, como son datos impares, el número total de datos es impar, es 15. Selecciono el número que está en la mitad, que me divide los datos en 2 partes iguales, los voy a subrayar. Miren, es en la posición 8 el número 27. ¿Por qué? Porque a la izquierda hay 7 datos y a la derecha también hay 7 datos. Entonces la mediana es el 27. Después viene el rango. Estos pasos, estas eran las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Y aquí vienen los pasos para poder construir nuestra tabla con intervalo. Entonces el rango es R, que es el dato mayor, que es ¿cuánto? 50. Seleccionamos 50. 50 menos el dato menor, que es 10. Eso nos da 40. O también pueden hacerlo igual, el dato mayor 50 menos el dato menor 10, 40. Número de intervalo, entonces la fórmula igual 1 más paréntesis 3.32. Recuerden que Excel los decimales los entiende con coma y no con punto. Por, abro paréntesis, logaritmo, paréntesis de n. ¿Cuánto es n? Número total de datos, 15. Cierro paréntesis del 15, cierro paréntesis del logaritmo, cierro paréntesis de la multiplicación y le doy Enter. Eso me da 4.9. Eso lo debo aproximar a 5, porque el 4.9 está más cerca del 5 que del 4. Entonces 5. Bien. Y el ancho es el rango dividido, que en Excel es slash, dividido K, número de intervalos. Entonces R sobre K, ¿cuánto es R? 40 dividido 5, que es K. Eso me da, perdón, me faltó el igual, eso me da 8. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es seleccionando los datos. Igual 40, lo selecciono, que está en E14, dividido el 5, que está en E16. Cualquiera de los dos nos da 8. Después nos dice tabla con intervalos. Voy a copiar los datos para colocarlos sobre la tabla, para que no tener que estar subiendo y bajando la pantalla. Control C, copiar, y los pego. Control V, pegar. Bien,
Aquí que les aconsejo en primer medida, esta tabla la voy a correr, selecciono, cuando aparezca el otro cursor hacia la derecha, voy a ensanchar un poquito la celda y aquí voy a colocar número de intervalo. ¿Para qué? Para saber cuántos intervalos hay. El número de intervalos vamos a colocarle también a esto unos márgenes para no estar confundiéndonos, bordes, todos los bordes, y voy a seleccionar en esta celda con amarillo los datos que vamos a utilizar. Entonces, número de intervalos, que es K, ¿cuánto vale? 5. Entonces, hay que hacer 5 intervalos. Primer intervalo, segundo intervalo, tercero, cuarto y quinto. Bien, ahora vamos a comenzar. Ojo, siempre se comienza con el intervalo cerrado, que es el corchete. Corchete significa intervalo cerrado. Ojo, ¿por qué es cerrado? Porque vamos a empezar en el primer número que nosotros tenemos en los datos. El primer número que tenemos en los datos es ¿cuánto? 10. 10 y un guión. Ese guión no significa menos, eso significa de 10 hasta, ojo, el ancho me dice que es 8, o sea que vamos a ir de 8 en 8. Entonces 10 más 8, 18. Entonces de 10 hasta 18. Cierro con paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque los números de datos continúan abajo. Entonces 18, listo. Después abro con corchete, ¿verdad? Ahora, desde 18 hasta 26. ¿Por qué? Porque le voy a sumar siempre 8 al número con que comienzo, porque va de 8 en 8. Porque el ancho del intervalo nos dio 8, pues eso, ahí se equivocan mucho. Entonces 8, 18 más 8, 26. Cierro con paréntesis porque continúa abajo. Después vamos desde el 26 hasta 8 más 34. Después corchete desde el 34 hasta 42. Y después desde el 42 hasta el 50. A lo último, como ya no hay más datos, cierra en 50. Fíjense ustedes que el último dato va hasta 50. Cerramos con corchete, quiere decir que el intervalo queda cerrado, es decir, que no continúa. Bien, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué les recomiendo hacer? Marquemos con unos márgenes la tabla para no confundirnos. Viene frecuencia absoluta, que es FI minúscula. Ojo, voy a contar cuántos números en los datos que me dieron hay del 10 hasta el 17, no hasta el 18. ¿Por qué no el 18? Porque el 18 se va a contar abajo. ¿Por qué? Porque cuando hay paréntesis queda abierto, quiere decir que se cuenta hacia abajo donde está el corchete. Y así hacemos con cada uno de los intervalos. Entonces, desde 10 hasta 18 voy a ir pintando hasta 17, perdón. Entonces, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4. Los voy a seleccionar de un color. Vamos a pintarlos de color azul. Entonces, ¿cuántos datos hay de 10 hasta 17 en nuestros datos? 4. Listo. Desde 18 no hasta 26, sino uno menos hasta 25. Entonces cuenten. 1, 2, 3. 3. Bien. Después, desde 26 hasta 33. Entonces cuento. 1, 2, ¿verdad? Entonces hay 2. Después desde 34 hasta 41. 1, 2, también hay 2. Y después desde 42, ahí sí hasta 50, porque ya no hay más datos. Entonces desde 42 hasta 50, 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces hay 4. ¿Cómo me doy cuenta que eso está bueno? Debo sumar esa frecuencia. Entonces igual suma. Para sumar, abro paréntesis y selecciono lo que voy a sumar desde el C23 hasta C27, que es la posición de la celda. Cierro paréntesis y eso me da 15, o sea que N es 15, quiere decir que vamos bien. Y hay unos que los datos son 20 datos y les da 30, entonces ya saben que hay algo malo. Después viene la frecuencia absoluta. Es importante que sepan esto.
Bien, continuamos. Después vamos con la frecuencia absoluta acumulada, que es Fi mayúscula. Fácil, si Fi minúscula comienza en 4, Fi mayúscula también comienza en 4. Y voy sumando en diagonal, entonces 4 más 3, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. 11 más 4, 15. Muy bien. Después viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es dividir Fi minúscula entre el número total de datos. Entonces, es igual a 4 entre 15. Muy bien. Entonces, para no tener que repetir toda esa fórmula, yo voy a arrastrarla hasta el final y ya enseguida me da los resultados. Si yo sumo estos datos, los voy a sumar, eso me va a dar un dato de 1 o aproximado a 1. Entonces, fíjense que da 1, da exacto, porque Excel maneja todos los decimales. Pero como hay tantos decimales, vamos a seleccionar solamente dos decimales. Después viene HI mayúscula, que sería igual como se calcula FI mayúscula, pero ahora teniendo de referencia a HI. Entonces 0.27 también comienza, se le suma en diagonal el 0.20, sería 0.47. Después más 0.13 sería 0.60. Después sería 0.73, se suman en diagonal, más 0.73 más 0.27, eso me da 1. Después la F porcentual, la frecuencia porcentual, sería igual a multiplicar HI minúscula, que es esta, por 100. Entonces me da 26.66%. Arrastro para no tener que volver a hacer todo eso y me da enseguida los resultados. Bien, hago igual, voy a seleccionarlos para quitar tantos decimales, solamente quedar con dos decimales, y voy a sumar. Eso me va a dar ¿cuánto? 100% o cercano al 100%, porque hay algunos que les da más de 100. Entonces fíjense, 100. Y por último viene XY, que es la marca de clase, es la suma de cada intervalo. Yo voy a hacerlo aquí muy rápido. 10 igual, entonces sumo 10, que es el primer intervalo, más 18. Aquí me faltó colocar paréntesis. ¿Para qué el paréntesis? Para que primero sume y después es que se hace la división. Entonces 10 más 18 entre 2, 14. Después igual 18 más 26 entre 2 es las 22. 26 igual 26 más 34, cierro paréntesis, entre 2, 30. Después viene igual a 34 más 42 entre 2. Después viene igual 42 más 50 entre 2. Bien, aquí pasó algo, vamos a rectificar. Bien, copié 59 sin querer, es 50. Bien, entonces 46. Si ustedes se dan cuenta, también este XY va de cuánto, de 8 en 8. Eso también nos ayuda a decir que eso está correcto. Entonces era lo que quería enseñarles el día de hoy. Además de eso, les voy a mostrar este PDF. Miren, este PDF se los voy a enviar. No van a estudiar las 21 páginas, van a estudiar desde la página 2, aquí donde está esto señalado, que es un ejemplo de cómo se calcula la moda, la mediana y la media aritmética para datos agrupados. Fíjense que está paso a paso, lo van a estudiar, porque así similar va a ser el examen de periodo, es decir, lo que ya hicimos en Excel, aplicándole a la tabla que acabamos de construir la moda, la mediana y la media aritmética. Entonces están cada uno de los pasos. Aquí está por último la moda con las fórmulas y el ejemplo resuelto. Entonces van a estudiarlo, llega hasta aquí, hasta la página 6, hasta ventajas e inconvenientes. Entonces, jóvenes, era lo que les quería enseñar. Espero que hayan entendido. Y bueno, jóvenes, también en este video quería anexarles, porque se me había olvidado, que les había dicho que también
y voy a mostrarles cómo se realiza un gráfico en Excel. Es muy fácil. Por ejemplo, tenemos aquí estas cinco asignaturas que ven en el IFE, ¿verdad? Que son las que califica el IFE. Entonces tenemos un ejemplo aquí inventado. Lectura crítica sacaron 60, ciencias naturales 55, inglés 70, competencia ciudadana 53 y matemáticas 58. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos calcular el promedio de esa persona en cuanto a esas 5 materias? Entonces, miren, igual promedio, seleccionamos los datos y nos da eso, 59.2. Quiere decir que esa persona tuvo un promedio en esas pruebas de 59.2. Ahora, quiero construir un gráfico para explicarlo a las otras personas más fácil. Entonces, muy sencillo, selecciono los datos, le doy en insertar y busco el gráfico que más me guste o el más correcto para la situación. Por lo general, los más correctos son los diagramas de barra. Entonces, fíjense, aquí le agrego el título, puedo organizar los ejes, puedo organizar los colores, pero fíjense, aparece todo inmediatamente. Ahora yo quiero ver cuánto es, entonces le doy clic derecho, agregar datos, etiqueta de datos. Entonces fíjense que me aparece desde 0 hasta 80, bueno, llega hasta 100%, pero me aparece cuánto sacamos en cada una de las asignaturas. Entonces eso era lo otro que quería enseñarles. Y si quiero hacer un diagrama circular o cualquier cosa, pues también igual insertar. Entonces ya ahora voy aquí a diagrama circular y le doy círculo y fíjense que también aparece un diagrama circular y así con los gráficos que quiera. Quiero que me aparezcan los porcentajes, entonces agregar etiquetas, clic derecho, agregar etiqueta y fíjense que me aparecen los porcentajes. Eso era todo, muchas gracias.